Vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios esta mañana, siguiendo los temas que hemos venido tratando acerca del hogar, acerca de la familia, cómo debe de ser estructurada, cómo se debe de fundamentar, cómo debe de darse esa organización dentro de nuestros hogares. Quiero invitarles, hermanos, para que abramos las Escrituras en esta mañana, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, que es un pasaje que hemos estado estudiando mucho por algunos de sus hogares. Y quiero que lo reiteremos para que de esta forma lo memoricemos y comprendamos ese designio de Dios tan importante para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestras casas. Evangelio de Mateo capítulo 7, en el verso 24, dice el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La Biblia es un gran libro de parte de Dios, en el cual encontramos nosotros todo su consejo, toda esa autoridad, toda esa palabra necesaria, suficiente, para poder nosotros hacer las cosas como Dios las ha establecido y para que en nosotros exista el bienestar en nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras esposas y todo lo alrededor pueda verse rodeado de ese bienestar de la autoridad de Dios. Vamos a ver en esta mañana el papel del hombre dentro del hogar. Es importante considerar ahí en Hechos capítulo 13, en el verso 22, quise tomar este pasaje para poder extraer de él una gran riqueza que tenemos nosotros de parte de Dios, que en lo posible ojalá pudiese darse en nosotros, cumplirse en nosotros, esto que se cumplió en David. Dice la palabra de Dios en la parte B del versículo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Para uno poder lograr desempeñar ese rol tan importante dentro del hogar, debe de buscar parecerse, debe de estar a ese nivel, de lograr llegar a ese nivel, como dice la palabra de Dios. Un hombre conforme al corazón de ¿quién? Conforme al corazón de Dios. Pero para poder lograr nosotros ser ese hombre, ese varón conforme al corazón de Dios, tenemos que ser ese varón prudente del Evangelio de Mateo capítulo 7, el que leíamos ahora, que edificó su casa ¿sobre qué? Edificó su casa sobre la roca. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 16 encontramos nosotros que la roca es ¿quién? La roca es Cristo. El hombre prudente, al edificar su casa sobre la roca, su casa sobre el fundamento de Cristo, su hogar, su esposa, sus hijos, toda su familia, edificarla sobre el fundamento de Cristo, es el hombre prudente que finalmente se convierte en el varón conforme al corazón de ¿quién? Conforme al corazón de Dios. Encontramos nosotros la autoridad en Efesios capítulo 5, desde el verso 22 al 29, donde dice la palabra de Dios acerca de ese rol que tienen los hombres dentro del hogar. Las casadas
estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos. Pero tiene la premisa ahí seguida, donde dice, ¿cómo? Al Señor. O sea que las casadas, las esposas, nuestras esposas, deben de someterse a esa autoridad del marido, porque es una autoridad que viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Quiero empezar a hacer anotaciones allí para comprender que la autoridad que tiene el hombre dentro del hogar, o ese papel que tiene el hombre dentro del hogar, no le permite al hombre legislar cosa distinta al pensamiento de ¿quién? Al pensamiento de Dios. Por ende, el hombre termina siendo una vía de comunicación, un canal de comunicación de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia la familia, ¿cierto? El hombre que es conforme al corazón de Dios, que está fundamentando su casa sobre la roca, la cual es Cristo, no va a legislar con pensamiento propio, sino que va a ser un partidario, un impartidor de la autoridad de ¿quién? De la autoridad de Dios. Dice en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La palabra de Dios compara esa relación del esposo para con su casa como el de Cristo para con ¿quién? Para su iglesia, ¿cierto? Y vemos nosotros que ese papel que tiene el hombre dentro del hogar lleva adheridas muchas responsabilidades, las cuales los hombres debemos de ejecutar, llevar a cabo para poder que nuestros hogares funcionen con el verdadero cimiento, que es que la palabra de Dios, que es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y lograr ser un varón conforme al corazón de Dios. Vamos a notar allí que dice que el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es ¿qué? Su Salvador. O sea, Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella. ¿Lo dio qué? Lo dio todo. Entonces los esposos, siguiendo el modelo de Cristo, estamos mandados a dar lo que todo por nuestros hogares, ¿cierto? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? En todo. Ahora, quise colocar allí en negrita esa parte en todo. Y todo es lo concerniente, lo que dice el verso 22, sujetas como a quién? Al Señor. Si la autoridad que viene de parte de Dios se canaliza por medio del hombre, pues la mujer, sometiéndose a la autoridad de Dios y a la de su esposo, va a ejecutar y llevar a cabo ¿qué? Todo lo que Dios ha dicho a través de su esposo, ¿cierto? Y hay que comprenderlo. Porque a veces suele darse de que esa palabra en todo puede significar que si mi esposo me solicita que vaya y compre un paquete de cigarrillos, o que diga una mentira por teléfono, ¿estará esto acorde a lo que dice la palabra de Dios? Obviamente no. Por eso en el verso 22 declara, como al Señor, procurando siempre que la autoridad del hombre que se imparte dentro de su hogar siempre sea la que Dios ha ratificado, la que Dios ha constituido, la que Dios ha establecido, para poder nosotros ejercer ¿qué? Ese papel de esposos dentro del hogar, para que lo comprendamos de esta forma. Verso 25 declara, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese amor es una responsabilidad de nosotros los hombres, de infundirlo, sembrarlo dentro de nuestro hogar. Así como Cristo amó a la iglesia. Y vamos a comprender nosotros en cómo Cristo ama a la iglesia. Cuando la iglesia comete pecado o tiene dificultades, Cristo entra ¿a qué? A disciplinarnos a través de su palabra, siguiendo la autoridad de Dios, ¿cierto?
Pero asimismo también Cristo acoge, ayuda, toma en sus brazos, cuida, sustenta a su pueblo. Y al tener nosotros esa analogía allí, encontramos que el hombre dentro de su hogar debe de amar a su esposa, debe de amar a sus hijos, así como Cristo ama a ¿quién? Ama a su iglesia. Y la palabra de Dios dice, y se entregó. Cristo no escatimó absolutamente nada, ni esperó que el hombre hiciese algo para poder él retribuir, sino que él de manera voluntaria vino y se dio a sí mismo por su iglesia. Porque a veces también suele darse que el hombre somete o hace algo esperando recibir ¿qué? O sea, un amor condicionado. Una situación en la cual, para yo darte, tú me tienes que ¿qué? Dar. Pero el hombre, siendo cabeza del hogar, debe de ser el ejemplo ¿qué? Debe de ser el ejemplo a seguir. Debe de existir en él el corazón de Cristo. Debe de existir en él el deseo de cimentar, fundamentar su casa sobre la roca, la cual es ¿quién? Es Cristo, ¿cierto? Y eso es lo importante que debemos notar nosotros a través de la palabra de Dios. Verso 26 declara, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es un deber de parte de Dios para los hombres el procurar que nuestras esposas, el procurar que nuestra casa sea una casa como sin mancha, sin arruga, sea una casa que esté consagrada, que esté fundamentada sobre ese principal fundamento que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una gran responsabilidad, hermanos, para todos los hombres. Y es procurar derribar ese concepto que se ha manejado durante muchos años de que el hombre es cabeza de la casa y tiene la oportunidad de ir y tocar la puerta durísimo y decir, llegué yo el hombre de la casa. Porque a veces pensamos nosotros que esa es la autoridad que Dios nos está otorgando a nosotros, de poder legislar, de poder ir a hacer lo que nosotros querramos en nuestros hogares. Entiendo a veces pensamientos egoístas, sin fundamento, sin la principal piedra de fundamento que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso tiene que ser erradicado completamente de nuestros hogares y procurar hacer lo que el apóstol Pablo dijo cuando escribe a las iglesias, hasta que Cristo sea formado en ¿quién? En nosotros. Y el apóstol Pablo también dice, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Para poder ser un buen administrador de nuestros hogares, no debe de vivir Felipe, sino que debe de vivir ¿quién? Debe de vivir Cristo en mí, ¿cierto? Y de darle completamente para las necesidades de mi casa, de mi esposa, para las necesidades de mis hijos. Verso 28 dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ¿qué? A sí mismo se ama. Yo no he visto a alguien golpearse a sí mismo. Bueno, hay algunos que sí lo hacen, pero yo no he visto que alguien saque la mano y se la ponga durísimo él mismo en su rostro. ¿Cierto que no? Y la palabra de Dios está reclamando que así como yo cuido mi cuerpo, sustento mi cuerpo, de esa misma forma debo de yo ¿qué? Sustentar a mi esposa, quererla, amarla, apreciarla, ¿cierto? Trato de colocarme la mejor camisa, el mejor pantalón, los mejores zapatos, de echarme ese perfume, ¿cierto? Aplicarme el perfume. Por ende debo de procurar también que mi esposa esté cómoda, que esté bien, ¿cierto?
ayudarle en todas las cosas que ella necesita, porque soy responsable directo ante Dios por las necesidades que tiene mi hogar, ¿cierto? El hombre tiene esa gran responsabilidad delante de Dios, suplir absolutamente todas las necesidades de su casa. Porque la palabra de Dios así lo demanda. Cristo lo hizo con su iglesia. Cristo lo hizo con cada uno de nosotros. Él nos otorga a nosotros todo lo necesario para poder nosotros llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Así como Cristo amó a su iglesia, así mismo el esposo debe de entregarse por su casa, debe de entregarse por su esposa, debe darse a sus hijos para poder ser ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Verso 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a quién, como también Cristo a la iglesia. Es responsabilidad directa de cada uno de nosotros velar por las necesidades que se presentan ¿en dónde? En los hogares. Quiero, hermanos, aquí, no se me vayan a escandalizar mucho, manifestar el siguiente punto. El hombre debe de procurar ser aquel quien entre todas las cosas que su casa necesita. Hoy en día el modernismo ha llevado a que las esposas trabajen, ¿cierto? Porque las obligaciones tienen que ser ¿cómo? Compartidas. Pero es responsabilidad, como dice la palabra de Dios, de que el hombre sustente su casa, de que el hombre sea el que lleve todo lo necesario para su hogar. Y es importante empezar a notarlo, porque el hombre debe de estar dispuesto a dar el 100% de todo lo que es él para procurar que su casa, su hogar, esté ¿cómo? Esté bien establecido. Ahora, entendamos, ¿por qué les decía yo que no se me escandalice? Es en el sentido de que cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos papeles importantes que cumplir dentro de nuestro hogar. Y al hombre le corresponde ese. No que la mujer sea menos o que la mujer no lo pueda hacer, pero al hombre responsablemente le toca cumplir ese papel dentro de su casa, ¿cierto? Ese fue el papel que nos tocó, ese es el papel que nos corresponde a cada uno de nosotros. Así como Cristo sustenta a su iglesia, cuida a su iglesia, así también lo debemos de hacer nosotros con nuestra casa. La palabra cabeza significa autoridad. El marido es el director de la familia, es el que se encarga de dirigir su casa, de cuidar su casa. Eso significa que él tiene la responsabilidad de dirigir sabiamente los asuntos de toda la casa, de toda la familia. Uno puede contemplar las opiniones de la esposa y de hecho es una obligación hacerlo. ¿Escuchar a quién? Escuchar a nuestras esposas, atender a sus consejos, porque si no lo hacemos nosotros y actuamos como caballos así siempre guiándonos hacia adelante, porque es lo único que nosotros vemos, pero no atendemos a los consejos de nuestras esposas, termina el hogar ¿cómo? Fracasando. Debemos de tener consideración hacia todo lo que nuestras esposas nos indican, porque es una responsabilidad también delante de Dios de comprender esto. Pero finalmente las decisiones, el que su hogar funcione o el que su hogar fracase, recaen sobre el hombro de ¿quién? Sobre el hombro del esposo, que es la cabeza que Dios ha puesto dentro de esa casa. El marido debe de ver por su familia en todo sentido, debe de ver por ella físicamente, espiritualmente, emocionalmente y socialmente. Es la familia de él y solamente de él, y por eso tiene que ver por ella, tiene que sustentarla, tiene que cuidarla al máximo, para que esa casa no termine siendo ¿qué? Derribada.
destruida por los embates que a veces la vida nos pone en el camino. El marido es el proveedor, él provee para los suyos. Y como dice 1 Timoteo capítulo 5 en el verso 8, si no lo hace, ha negado ¿qué? Ha negado la fe. Y es peor que ¿qué? Que un incrédulo, ¿cierto? Eso lo dice el apóstol Pablo, encargando a Timoteo en esa primera carta, recomendando que donde Timoteo estaba llevando la palabra de Dios, que Timoteo y Tito estaban organizando lo deficiente dentro de las iglesias, enseñasen todo este tipo de cosas con la finalidad de poder curar ciertas fisuras, ciertos daños que estaban ocurriendo dentro de los hogares, dentro de las casas de los hermanos. Retomemos el punto. Hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, la cual es Cristo. Y ese hombre prudente, al ver una fisura en su casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Rellenarla, taparla, para que el viento, para que la lluvia o para que los ríos no se filtren por esa fisura y termine siendo grande la ruina de aquel hombre por no haber fundamentado su casa sobre la roca. ¿Se refiere solo a lo material o todo? Incluido la parte donde dice en todo lo que es física, espiritual, emocional? Absolutamente todo. Provee para los suyos. Aquí en la parte emocional se refiere de todo a las sensibilidades que nosotros tenemos. Efectivamente. Somos más sensibles a... Debe de sentarse con ella, ayudarla, comprenderla. A veces, digamos, es exagerado con todo el tema de los caprichos. Sí, pero eso ya los analizamos más al detalle, más adelante. Pero sí es importante considerar que el hombre debe de sustentar su casa, debe de velar por ella en todo aspecto: físico, emocional, mental y espiritual. La parte de la sexualidad también viene incluida. Todo viene incluido. Esa es la parte física. ¿Listo? El cumplir el deber conyugal. Es importante, hermanos, que entendamos esto, que el hombre tiene este encargo, esta responsabilidad de parte de Dios. Y aquí el Espíritu Santo dice que si no lo hace, ha negado ¿qué? Ha negado la fe. Y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Debe de proveer el alimento, el abrigo, la educación, la dirección, recreo, actividad social, dirección espiritual, sobre todo, recae sobre los hombros del hombre. Toda esa responsabilidad obviamente lo hace sentir a uno como atemorizado, ¿cierto? A veces se atemoriza uno. Pero más el de preocuparse, creería yo que es el de ocuparse en cumplir ¿qué? Lo que Dios ha dicho. Y por eso Dios reclama que todos los hombres dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, terminen siendo aptos ¿para qué? Para enseñar. Saquémonos la vieja idea esa de que nosotros, oh, pero es que eso le corresponde al que predica. No. Todos los hombres cristianos de la iglesia de Cristo son responsables directos por la edificación de su casa, por proveer para las necesidades espirituales de su hogar. Por ende, todos los hombres deben de ser ¿qué? Aptos para enseñar. No hay excusa, hermanos. Absolutamente no hay excusa frente a esta necesidad que tiene el pueblo de Dios. Debe de proveer la protección, es el protector de su familia. No solamente la protección física, sino también la protección ¿qué? Espiritual. Quiero detenerme aquí un momentico. Si nuestros hijos no están edificados espiritualmente, no están construidos espiritualmente, es un fracaso ¿de quién? Es un fracaso de nosotros, ¿cierto? Porque nosotros debemos de estar velando por esa construcción ¿qué? Espiritual en cada uno de ellos. Y a veces nosotros decimos, hermano, pero es que mi hijo salió rebelde, mi hijo tal cosa. ¿Qué ocurrió? Empiece a mirar hacia atrás cómo fue o qué hizo usted
que no era conforme al propósito de Dios, que no edificó su casa sobre la roca, para que finalmente esa fisura tomara ventaja en su casa y terminara derribando una pared completa por donde entró el enemigo e hizo de su casa ¿qué? Minó todo y hurtó todo. Somos responsables de proveer para todas las necesidades. El marido debe de encargarse de la disciplina de sus hijos. El marido que deja en manos de su esposa la disciplina de sus hijos, ¿desagrada a quién? Desagrada a Dios. Porque al ser usted el director de su casa, al ser usted el director de su hogar, es usted el encargado de impartir ¿qué? Impartir la disciplina, ¿cierto? A veces nosotros cometemos los errores de que le dejamos a nuestra esposa la responsabilidad de que vaya, se siente con el hijo, le discipline y que sea ella la encargada de hacer todo ese tipo de cosas. Pero resulta que esto le desagrada a quién? Le desagrada a Dios. Porque usted está ignorando, se está quitando del sitio que Dios a usted le demanda ocupar. El ser el encargado de la disciplina de su casa. Efesios capítulo 6, en el verso 4 lo dice, para que lo comprendamos. De esta manera vamos a leerlo. Efesios capítulo 6. En el verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, habla en plural padres, lo cual significa que también la madre debe de ¿qué? Participar, pero las decisiones finalmente se centran en ¿dónde? En el director del hogar, que es el padre, que es el esposo. Pero eso no quiere decir que la madre no pueda ¿qué? Eso no quiere decir que la madre no pueda intervenir. Que la madre también es ahí. Como dice el pasaje, término plural, hablando del esposo, hablando de la esposa, deben de disciplinar a sus hijos, siguiendo el concepto de Dios, ¿cierto? Para que lo entendamos bien, y no terminamos nosotros como directores de nuestros hogares diciéndole a nuestras esposas que ellas no pueden participar en la disciplina porque la palabra de Dios de pronto ahí lo dice, ¿cierto? Pero sí el hombre finalmente es el responsable de la toma de ¿qué? De decisiones para establecer la disciplina adecuada, como dice Dios a través de su palabra. El hombre dentro de su hogar no es un dictador. A veces suele darse. A veces nos convertimos nosotros en totalitarios, dictadores en nuestras casas. Y ahí era cuando les decía yo al inicio, retomando esa parte, reiterándoles. Solemos llegar nosotros a nuestra casa tocando la puerta duro, porque decimos nosotros que somos la cabeza de nuestra casa y somos la plena autoridad, y entramos nosotros a legislar conforme a nuestro pensamiento, y entramos nosotros a direccionar conforme nosotros vemos y creemos correcto. Pero esto es inadecuado, es inapropiado delante de Dios, porque el hombre debe de llevar la autoridad siguiendo el modelo de ¿quién? Siguiendo el modelo de Dios, ¿cierto? Siguiendo el consejo de Dios. No su pensamiento propio, sino el pensamiento de Dios. No sus palabras propias, sino las palabras de Dios. No su deseo propio, sino el deseo de Dios. Debe de ser el director de la familia. Dios nos ha otorgado a nosotros esa oportunidad de hacerlo, pero no debemos nosotros de actuar como ¿qué? Como dictadores. El esposo fiel considera a su esposa, considera a sus hijos. Es un director ¿qué? Razonable. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, en el verso 1 en adelante, los requisitos del anciano. Y esos requisitos en el anciano deben de fortalecerse, darse, crearse, desarrollarse el hombre dentro de ¿qué? Dentro de su hogar. Porque aún el apóstol Pablo, cuando encarga a Timoteo y a Tito con estos requisitos para los ancianos, reclama también que deben de ser gobernadores, pero buenos gobernadores ¿de qué? De su propia casa. Porque el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Entonces esto deja entrever que el hombre no puede actuar como un dictador dentro de su casa, dentro de su hogar. Así como un anciano es un servidor dentro de la iglesia, es un servidor que considera, es un servidor que escucha, es un servidor que atiende a las necesidades de la iglesia, lo mismo debe de ser un hombre dentro del hogar, un servidor que atiende a todas las necesidades que se presentan en donde, en la casa. ¿Creen ustedes que hay excusa para nosotros llegar a nuestros hogares de manera airados, gritando, hablando duro o destruyendo cosas o muchas cosas que podemos hacer nosotros en esa falta de madurez espiritual? ¿Podemos llegar nosotros a convertirnos en un hombre de Dios? Efectivamente no, porque no tenemos ¿qué? Ni dominio propio para poder tener, lograr ese verdadero ejercicio del director de un hogar, que finalmente me califica para ser un anciano dentro de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 7, damos nosotros el consejo del Espíritu Santo. Maridos, vivid con ellas sabiamente. Entendamos esa palabra. Vivid con ellas sabiamente. ¿Hay sabiduría en gritos? ¿Hay sabiduría en ira desbordada? ¿Hay sabiduría en que yo me convierta en un dictador dentro de mi hogar? Obviamente que no, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo aconseja que el esposo urgentemente debe de ejercitarse para poder vivir con su esposa como sabiamente. Quiero de pronto responder aquí un poquito a la pregunta que me hacías, hermana, y es: cuando nuestras esposas tienen esas dificultades emocionales, porque en dados casos las mujeres a veces son más sentimentales en muchas cosas, ¿será que el esposo puede ir a reprocharle, recriminarle por esa forma de actuar? Lo que debe de hacer es atender, llegar, acercarse, considerar, escuchar, ayudar a su esposa en esas dificultades, ¿cierto? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Debemos de dar honor a nuestras esposas. El marido debe de escuchar a su esposa, aprender, tomar en cuenta los deseos y opiniones de ella. La mujer comparte la dirección de la familia. Que gobiernen bien su casa, lo leíamos nosotros ahora. Tito capítulo 2 en el verso 5 reclama de la mujer que sean cuidadosas de ¿qué? De su casa. Primera de Timoteo 5:14 declara que gobiernen bien sus casas. O sea que la autoridad dentro del hogar es ¿qué? Es de ambos. Pero la decisión final ¿la toma quién? La toma el esposo, el director de su hogar. Pero ese director va a tener en consideración los pensamientos, opiniones, dudas, inquietudes de su esposa para poder lograr ¿qué? Llegar a un acuerdo. Es necesario, hermanos, que comprendamos que la mujer no es esclava del hombre. La mujer es compañera del hombre. Es una ayuda idónea, el complemento, el faltante. Imagínense ustedes un rompecabezas sin la ficha clave. Dios vio ese rompecabezas sin la ficha clave y ¿qué hizo? Construyó la ficha clave. La mujer perfecciona la creación de ¿quién? La creación de Dios. El hombre tiene esta gran responsabilidad de hacer de su esposa esa mujer digna de alabanza, esa mujer digna de admirar, de construirla,
de cimentarla, de fundamentarla sobre la roca, la cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos nosotros la gran responsabilidad de autocontrolarnos, de autodisciplinarnos, de autoayudarnos nosotros mismos para poder ser buenos directores en nuestra casa, ¿cierto? Para que de esta forma no nos vaya a ocurrir lo que le ocurrió al hombre imprudente, que edificó su casa ¿en dónde? Sobre la arena. Y dice que vinieron ríos, que descendió la lluvia, que golpeó el viento. Los ríos, el viento y la lluvia son los problemas de la vida, las dificultades de la vida, los embates que a veces encontramos nosotros en el transitar, en el camino. Y ese hombre que ha edificado esa casa sobre la roca es un hombre que fundamentó su hogar sobre esa piedra, la cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El no hacerlo es insensatez, es ser imprudente, porque finalmente nuestra casa termina ¿qué? En el suelo. Y dice la palabra de Dios que fue grande su ruina cuando esa casa se destruyó. ¿Cuál es la peor ruina del hombre? Perder su casa. Permitir que su hogar ¿qué? Se destruya. Es la peor ruina del hombre. Cristo es el modelo a seguir. Efesios capítulo 5, en el verso 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza, por lo tanto el que dirige. Pero lo hace ¿cómo? Lo hace con amor, lo hace con paciencia. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Es el ejemplo que tenemos todos nosotros como esposos, como maridos, como directores de nuestro hogar. El ejemplo a seguir es ¿quién? Es Cristo. Ahora, esta pregunta va para las mujeres. Si ustedes tienen a sus esposos reflejando a Cristo, ¿será que les costará trabajo a ustedes someterse a esa autoridad? Porque si ustedes ven a un esposo cristiano 100%, mostrando ese cristianismo, mostrando a Cristo formado en él para esas decisiones y todo lo que se lleve a cabo, ¿será que hay alguna dificultad en la mujer para que se someta a la autoridad de su esposo? ¿Lo va a hacer cómo? Lo va a hacer con mucho amor, ¿cierto? Lo va a hacer, como dice 2 Corintios 8:12, con voluntad dispuesta. Por eso el hombre tiene ese papel, esa responsabilidad de asemejarse, de parecerse, de ser imitador de quién? De ser imitador de Cristo en su hogar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo, cabeza del hogar, debe de amar a su esposa con un amor sacrificial, sin nada de qué, de egoísmo. Los hombres a veces caemos en el error: primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y absolutamente todo, ¿cierto? Pero he ahí el problema, la dificultad, porque Cristo lo dio ¿qué? Todo por su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, renunciando inclusive al estar en los cielos, vino a la tierra, se hizo carne. El Evangelio de Juan 1:14 lo enseña. Sufrió vituperios, sufrió violencia, su muerte fue terrible, y todo por amor ¿a quién? Todo por amor a su iglesia. Eso mismo debería ser el esposo, para que al considerarse él un buen director en su casa, diga como dijo el apóstol Pablo: no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y mi hogar está siendo fundamentado sobre la roca, la cual es ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, para que nos llevemos esta idea
del papel, responsabilidad de nosotros los hombres, de nuestros hogares. Comprendamos esa necesidad urgente de transformarnos, de ser ese reflejo mismo de Cristo en cada uno de nuestros hogares. Y quiero invitarles a leer de nuevo Mateo capítulo 7, para que no olvidemos, hermanos, la necesidad de fundamentar nuestras casas, la necesidad de nosotros edificar nuestros hogares sobre la roca, la cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 24 del capítulo 7 de Mateo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, recuerden, escuchar y hacer, le compararé a un hombre prudente. Lo destaca Dios. Dios se está regocijando en ese hombre que está escuchando esas palabras y que las está haciendo, que las está llevando a cabo. Que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que vinieron problemas, dificultades, asolamiento, vino el enemigo y golpearon contra aquella casa, y dice que esa casa no cayó, a pesar del ímpetu de todas esas cosas que se sobrevivieron. ¿Y por qué no cae esa casa? Porque estaba fundamentada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras puede escucharlas, pero no hacerlas. Dice la palabra de Dios que le compara con un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena, sobre otro fundamento distinto, sobre el fundamento de Felipe, sobre lo que Felipe cree, sobre lo que Felipe piensa, ¿cierto? Pretendiendo yo legislar sobre mi hogar con pensamiento propio y omitiendo de Dios. Dice la palabra de Dios que descendieron problemas, dificultades, y dieron y golpearon contra aquella casa. Y esos problemas, dificultades, embates y situaciones derribaron ¿qué? Esa casa. Y al caer esa casa, fue grande ¿qué? Fue grande su ruina. Queridos hermanos, si nosotros no fundamentamos, no sembramos nuestras casas sobre la roca, vamos a fracasar. Pero si ponemos el fundamento, que es, procuramos nosotros ser el varón conforme al corazón de Dios, nuestras casas van a ser ¿qué? Fuertes. Y va a venir lo que sea y no va a destruir ¿qué? No va a destruir su casa. Dios lo bendiga. Amén.